soy Begoña de Actúa. Ayer hablamos de nóminas, entonces entre todas las dudas tengo varias de nóminas y una de contratos. Casi voy a empezar por la de contratos porque así en el momento que os diga esta duda y cómo tendríais que hacer el contrato, se os va a quedar mejor cuando explique todos los contratos que vamos a ver, ¿vale? Esta duda es una duda que tenía Antonio Olmedo, que se la ha enviado a través del email, y dice que con tanto cambio normativo tenemos la duda de qué tipo de contrato hay que hacer para sustituir a un trabajador cuando está de vacaciones. Dado que, como se pretende actualmente reducir la temporalidad, no podemos hacer indefinidos a todos las sustituciones que se hagan por vacaciones de personal. Tampoco es muy adecuado cambiarle cada año al trabajador sustituto, pues poco a poco van conociendo el funcionamiento de la asociación. Lo mejor sería una interinidad, pero dicen que no es el contrato adecuado. ¿Cuál sería entonces? Los contratos eventuales o de temporada tienen un límite temporal que los obligaría a cambiar al trabajador sustituto cada cierto tiempo. Cuando entren las nuevas normas, ¿qué contrato haremos durante las vacaciones? Vale, pues si fuese antes de la normativa, sabéis que ha entrado una nueva normativa, la nueva normativa laboral que entró el 31 de diciembre de 2021 y que va a estar, hay partes de esa normativa que ya han entrado en funcionamiento, pero va a entrar el total de la norma a partir del día 31 de marzo de 2022. Entonces, los contratos que se hagan hasta esa época, todavía podemos seguir utilizando pues, los contratos que íbamos haciendo. Sin embargo, con la nueva normativa hay una serie de contratos que van a desaparecer, otra serie de contratos que van a aparecer. ¿Vale? Si podéis echaros un vistazo, está bastante interesante la nueva normativa porque hay muchísimos cambios, sobre todo en los contratos temporales y muchas cosas de Fogasa. Yo he preparado unas diapositivas, pero hoy no me va a dar tiempo a darlas y probablemente el viernes tampoco. Entonces echad vosotros un vistazo a esa normativa o bien en nuevas reuniones que tengamos, a ver si es posible hacer unas explicaciones de esta normativa, aunque sea únicamente de 1 o 2 sesiones. Bueno, hasta ahora contábamos con el temporal, el que hacíamos por obra y servicio, pero este ya no se puede utilizar, el contrato por obra y servicio, con la nueva normativa. ¿Se puede seguir utilizando la interinidad? De momento se utiliza, que es una opción, pero hay que explicar a qué trabajador se sustituye, el motivo. Se usa sobre todo mucho en administraciones públicas, pero incluso lo he consultado con la gestoría y ahora mismo lo que se debería utilizar es el contrato de duración determinada. El contrato de duración determinada, como después vamos a explicar, hay que poner la fecha de inicio, la fecha de fin y poner que son de vacaciones, la duración determinada debido a unas vacaciones. De esta manera, este tipo de contrato se podría utilizar para lo que nos preguntaba Antonio y ir enlazando unas vacaciones con otras y se podría realizar. ¿Vale? Luego, cuando veamos cómo es este tipo de contrato, de todas formas, si queréis echar un vistazo a la reforma laboral o entrar en internet y podéis abrir el boletín y hay muchísimas partes que están reducidas, que sería, por ejemplo, la reforma laboral que se publicó el 31 del 12 de 2021 y entra en vigor el día 31 del 3 de 2022. A partir de esta fecha se van a revisar todos los contratos con lupa. Entonces, investigad un poco la normativa, sobre todo si sois vosotros los que hacéis el contrato, ¿vale? Para evitar caer en alguna cosa que esté en contra de la nueva ley. Otra de las preguntas que me hacía una compañera dice que si existe un software de uso libre para realizar la complementación de las nóminas. A ver, hay varios software libres, otros se paga poquito dinero. Yo el que más he utilizado con nóminas es el del grupo SP de Nómina Plus. ¿Por qué he utilizado este? Porque nosotros en la empresa lo que utilizamos es Nómina Plus, Factura Plus y Conta Plus. De tal forma que si tú haces una nómina, automáticamente das a un botón y se contabiliza directamente. No tienes que volver a contabilizarla. Y si tú haces una factura en Factura Plus, automáticamente das a un botón y ya se queda generada también en la contabilidad. Entonces, es bastante facilito este, pero es de pago, ¿vale?
He entrado en distintas páginas web para comprobarlo y como gratuito hay uno que os dejo ahí la página web. Os dejo ahí una página web, ¿vale? En el que aparece la https://nominagratis.com y tendríais esta, que es la que está al lado, CRESA, y otra que es Sistema de Liquidación de Hacienda, que os he puesto los logotipos para que las localicéis mejor. ¿Qué software libre tenemos? Tenemos no libre, pero el que os he comentado que cuesta un dinero, que es el de Nómina Plus. En la parte estándar vale 120 euros al mes, que es un poco cara si no utilizáis nóminas habitualmente, ¿vale? Y después tendríais toda la parte extra, que ya tendría más extras dentro de la nómina, que sería el extra y sería el completo. Más gratuitos, más programas gratuitos, pues tenemos el Nómina Sol, que es un programa de nóminas que pertenece al grupo Sol y es una plataforma online gratis y no tiene nada que envidiar a los programas de nóminas de pago. Gestiona nóminas, contratos, finiquitos, incapacidades. Después, esta es muy sencilla, todo lo que es gratuito es muy sencillo, lo que hacen con la parte gratuita es inducirte a que después vayas comprando la versión completa y la versión completa, por ejemplo, de este sería 250 euros al año. Pero si queréis un poco trastearle, podéis utilizar la versión gratuita y si veis después que con eso no es suficiente, pues podéis comprar cualquiera de los que vamos a ver a continuación también en Nómina Sol, de versión más completa, el grupo SP. Después hay otro que se llama SAGE Nómina Plus, que es un programa de nóminas que nos permite acceder a una prueba gratuita. Vas probando gratuitamente y compruebas si se adapta a las necesidades. Probablemente la prueba sea de un mes, yo no he entrado a comprobarle. Y después tienes unas opciones de pago que dependiendo de lo que queramos pagar, pues tenemos 120 euros al mes, la más barata. Otro grupo es el que se llama A3 Asesor, que este software no solo abarca la gestión de nóminas y seguros sociales, sino que integra el mismo sistema cualquier aspecto fiscal y contable. Y es lo que dice que está diseñado para empresas que quieren, aparte, colaborar con programas de nóminas para asesorías. Disculpad un momento que doy la luz. También es muy interesante si, por ejemplo, vosotros trabajáis con asesoría que hasta ahora os ha estado llevando las nóminas, pues estaría bien que le consultaseis qué grupo utiliza, porque si utiliza el grupo asesor, vosotros ya directamente hacéis las nóminas y se las pasáis de tal forma que su revisión, si en caso de que tenga que revisarlo o si tiene que contabilizarlo, sea más barato, sea más gratuito y sea más fácil para ellos. Buenas tardes, nos dice Blanca desde el chat. Bueno, continuamos con otras que son gratuitas, nómina gratis, ¿vale? Si ponéis en Google nómina gratis, es un programa de nóminas gratuito que trabaja con la normativa laboral vigente y continuamente le están actualizando. Es importante que utilicéis un programa que esté actualizado, sobre todo debido ahora pues, a todas las reformas laborales que tenemos, a cambios que pueda haber en los contratos de trabajo, a cambios que pueda haber en los convenios colectivos, como hemos visto ayer. Y dice que este de nómina gratis se adapta a cualquier tipo de empresa e incluso sirve para asesorías. Otro se llama Altai, que este es un conjunto de programas para asesorías, empresas, despachos. Tiene una parte bastante sencilla y después si lo quieres un poco más actualizado, más global, tendrías que pagar también. Después está TuGesto, que es un software que permite generar nóminas de forma automática, entre otras de sus muchas posibilidades que tenemos y funcionalidades, y podemos digitalizar las nóminas con apoyo de abogados laboralistas, es decir, ahí tenemos un apoyo de otra serie de abogados. Hay más programas para gestionar nóminas, estos no les tienen, los anteriores tenemos que descargar y los que os voy a comentar ahora son online, de tal forma que no les tenéis que descargar. Son herramientas que permiten un almacenamiento de nóminas por parte de los responsables de recursos humanos y son Personio y Factorial.
Personio centraliza los procesos de nóminas y accedes a datos del empleado desde cualquier lugar en el que estés. No necesariamente tienes que estar en tu puesto de trabajo y lo que nos ofrece gratuito generalmente es una demo. Y después está el factorial, que gestiona tus obligaciones como profesional de forma fácil y eficiente. Y el precio del paquete es el esencial, el más sencillito de todos, son 3 euros por trabajador al mes, que es un precio bastante barato. Bueno, Ángel, hola, buenas tardes también a ti. En cuanto a esto, creo que he resuelto la duda de la persona que hizo la solicitud ayer y continuamos con otra duda que tenéis de ayer, que me dice un participante. Ayer pregunté sobre qué devenggos cotizan a la Seguridad Social y me respondieron que venían publicados en el BOE, pero no soy capaz de encontrarlos. ¿Serían tan amables indicarme cuál? Bueno, pues mira, voy a hacer una especificación. Cotiza prácticamente todo, entonces nos vamos a quedar en cuáles no cotizan. Es muchísimo más fácil de aprender. ¿Cuáles no cotizan? ¿Cuáles están exentos de cotización? Los gastos de dieta, hasta un tope. Ayer hablábamos también que había el mínimo, no hay mínimo, pero el tope máximo sería 91,35. Hay convenios que tienen un mínimo, ¿vale? También. El máximo en dietas sería 91,35 euros al día. Es decir, a una persona que vaya, por ejemplo, dentro de España, que tenga que comer y tenga que dormir, pues lo máximo que le van a pagar en dietas. Pueden pagarle más, pero no estaría dentro de la nómina. Y después hasta un tope de 91,35 euros al día. Gastos de locomoción. Los gastos de locomoción son los gastos de transporte o bien con tu vehículo, ¿vale? Generalmente con tu vehículo dice los gastos de locomoción cuando no haya un exceso de 19 céntimos por kilómetro recorrido más otros gastos de peaje. 19 céntimos es lo que está pagando la administración a cualquier trabajador que tenga que pagarle pues un kilometraje. Y dice más los gastos de peaje y aparcamiento. Esto no cotizaría ninguno porque se consideran dietas, tanto la dieta de comida y de dormir como la de automoción, peaje y aparcamiento. Y dice las prestaciones de la Seguridad Social y las horas extraordinarias. Entonces me preguntaréis, ¿y cuáles cotizan? Vamos a ver si me ha quedado pillado esto. Cotizan. Ahí. Otros que están exentos, todos los exentos les podéis ver en estos artículos de la ley, ¿vale? Que es la 147 de la Ley General de la Seguridad Social, el artículo 23.2 del Real Decreto de 1995, 2064 de 1995. ¿Vale? Ahí podemos encontrar los que están exentos y el resto pagan. Entonces, ¿cuáles son los que pagan? ¿Cuáles son los que cotizan desde el 22 del 12 de 2013? La totalidad del importe abonado a los trabajadores por pluses de transporte y distancia. Antes solamente era el exceso el 20% del IPREN cuando se mencionaba el convenio. Una serie de mejoras en las prestaciones de la Seguridad Social por incapacidad temporal. Actualizaciones asistenciales. La totalidad de los gastos normales de manutención, estancia generados en el municipio. Esto es lo que no cotiza, ¿vale? Es lo que dice la normativa que no cotiza. ¿Vale? Entonces es mucho más fácil saber los que no cotizan y el resto van a cotizar. Por ejemplo, cualquier tipo de plus que nos vayan a dar porque tenemos esa que decíamos, esa licenciatura, ese título de carrera, etcétera, etcétera. Todos van a cotizar, igual el salario base, las pagas extras. Como decíamos antes en la primera pregunta sobre el contrato temporal, ¿vale? Pues según la nueva reforma laboral, que hay una fuente en la que yo lo he estado mirando en internet, que es esta, que se os queda grabado. Voy a ver si soy capaz de grabarlo y pegarlo en el chat para que todos podáis contar con ella. ¿Vale? Desde ahí, desde el chat, podéis sacarla. Desde ahí, desde esa fuente, está muy bien explicado y te explica cómo van a cambiar los contratos temporales, que desaparece el contrato por obra y servicio
y se define el contrato por circunstancias de la producción y para sustituir a un trabajador, que es lo que antiguamente, que lo que decíamos al principio, se llamaba interinidad. Y sobre todo para que lo haga mal, para que al que desde que comienza la reforma laboral se hagan mal los contratos, que se sigan haciendo por el servicio, etcétera, etcétera, se endurecerán bastante las sanciones y van a mirarlo con lupa, como decíamos, ¿vale? Si nos diese tiempo, volvería a estas diapositivas, que tengo un montón de ellas de la nueva normativa, pero probablemente no me dé tiempo, porque a lo que hemos venido hoy es a ver los contratos. Entonces, si me da tiempo, lo haremos, y si no, pues quedará ahí para la próxima vez, ¿vale? Voy a compartiros el de contratos. No sé si tenéis alguna duda antes de que empiece. Si tenéis alguna duda de lo que hemos visto, ¿no? Si me queréis parar, me vais parando, o bien lo ponéis a través del chat, o si habláis de uno en uno, tampoco hay ningún problema, ¿vale? Podéis activar el audio y me cortáis. Vamos a ver los contratos laborales. ¿Quién rige los contratos laborales? ¿Qué normativa? Hay un marco normativo que el que regula es el Estatuto de los Trabajadores. Regula las relaciones laborales cuando el trabajador presta de forma voluntaria los servicios por cuenta ajena. Dentro del Estatuto de los Trabajadores nos encontramos con el artículo normativo en el artículo 1.1. ¿Quiénes están excluidos de los contratos tal y como vamos a ver hoy? Se excluyen a los funcionarios públicos, los trabajadores de corporaciones locales, por ejemplo, ayuntamientos, junta, diputación, entidades públicas. También están excluidos de lo que dicta el Estatuto de los Trabajadores prestaciones personales obligatorias. También la actividad que se limita al cargo de consejero o miembro de órganos de una administración de la empresa. Sabéis que dentro de una empresa el cargo de consejero no estaría regulado por un contrato laboral, sino que sería diferente, sería otro tipo de contrato, porque generalmente el consejero es un autónomo. Y después, cargos realizados a título de amistad. Por ejemplo, si yo tengo un bar y durante un fin de semana, porque son fiestas, en un momento dado tengo que pedir ayuda pues, a un familiar, a un amigo, durante poquito tiempo, esto es lo que sería que podría estar fuera de un contrato laboral, que son los cargos realizados a títulos de amistad. Se excluyen cualquier trabajo que realicen los familiares, por ejemplo, estaría fuera de un contrato de trabajo la mujer frente al marido. Si si el trabajo es del marido, pues la mujer podría trabajar con ella sin este tipo de contrato laboral, salvo que se haga, si el marido es autónomo, pues autónomo asalariado. Es el caso también de los hijos. El personal laboral de la administración se excluye. Blanca, se excluye del Estatuto de los Trabajadores. Les dicta otro tipo de estatuto propio de las administraciones locales. ¿Vale? Entonces, por eso no se rige por este tipo de normativa. Tienen una propia. Cuando se estudian las oposiciones, dependiendo la normativa, que si estamos hablando de un ayuntamiento o bien, por ejemplo, la Junta, se explica cuáles son los estatutos y se explica cómo sería la forma de contratación. Y después dice que también se excluirían dentro del apartado de contratos laborales todo trabajo distinto a la que define en el apartado 1 de este artículo. Para que exista un contrato laboral tiene que aparecer distintas figuras, es decir, distintos elementos personales de contrato. Por un lado tenemos el trabajador. El trabajador ya sabemos que es la persona física que presta el servicio por cuenta ajena, ¿vale? También se llama trabajador autónomo al autónomo, pero lo que nosotros vamos a ver es un contrato de trabajo entre una empresa y un trabajador. Por eso se dice que el trabajador es la persona física que presta el servicio por cuenta ajena. ¿Podrán contratar para la prestación de servicio? ¿Quiénes podrán contratar? ¿A quiénes? Quienes tengan plena capacidad de obrar, es decir, que sean mayores de 18 años o menores emancipados. A los menores de 18 y mayores de 16 que viven de forma independiente con consentimiento de los padres.
¿vale? Si son menores de 18 pero mayores de 16, aunque vivan de forma independiente, necesitan consentimiento de los padres hasta que tengan los 18 años o bien que estén emancipados. Y los extranjeros. Por otro lado, el contrato laboral, tenemos por un lado al trabajador, por otro lado tenemos al empresario, que el empresario es la persona física o jurídica, es decir, un autónomo o una sociedad, ya sea sociedad cooperativa, sociedad anónima, sociedad limitada, o comunidades de bienes que reciben la prestación de servicios del trabajador y están obligados a pagar por hacer ese servicio, por realizar ese trabajo o servicio. ¿Y cuál es la relación que les une al empresario y al trabajador? Les une el contrato laboral, que es el medio de formalizar una relación laboral entre empresario y trabajador. Para que exista la relación laboral, evidentemente, tiene que ser de forma libre. No se puede obligar a nadie a que haga un contrato. Hay una serie de contratos, ¿vale?, que tienen que ser obligatoriamente por escrito. Otra serie de contratos, voy a admitir a Félix, otra serie de contratos pueden ser de forma oral, ¿vale? Tú puedes hacer un contrato con una persona de forma oral, pero hay una serie de contratos que obligatoriamente tienen que ser por escrito. Por ejemplo, ¿cuáles tienen que ser por escrito? Tienen que ser los de prácticas y los de formación, porque tiene que aparecer la persona que está realizando ese tipo de contrato prácticas, tiene que aparecer la palabra prácticas, para la formación exactamente igual, decir qué tipo de formación va a realizar. Los contratos que son a tiempo parcial, es decir, los que no son las 8 horas de contrato o las 7 horas de contrato, ¿vale?, sino que son a lo mejor 4 horas de contrato o simplemente va a trabajar el fin de semana o simplemente va a trabajar lunes y martes. Todos esos contratos, ya sean a tiempo parcial, fijo, discontinuo y de relevo, todos estos contratos tienen varios cambios también en la normativa laboral, ¿vale? Y tienen que ser obligatoriamente hechos por escrito. Los contratos de trabajo a distancia, que tanto se está ahora mismo fomentando, pues cualquier tipo de trabajo que se haga a distancia, que antes se utilizaba sobre todo en países extranjeros, pero ahora con el COVID se está realizando bastante. Hay bastantes modificaciones en cuanto a este trabajo. He hecho yo a este tipo de trabajo. Lo he reducido, lo he resumido bastante. Entonces, si quisierais ver cómo son este tipo de trabajos a distancia, habría que echar mano también de un poco de internet para ver la nueva normativa que les va rigiendo. Sobre todo con la normativa COVID, desde que salió toda la normativa, la nueva normativa, los nuevos reales decretos que han aparecido a consecuencia del COVID, pues se ha regulado bastante este tipo de trabajo. Si pertenecéis a algún sindicato, también los sindicatos os pueden facilitar todas las novedades que hay de este tipo de trabajo a distancia. Los trabajos para la formación, que antes eran los de obra o servicio y ahora van a ser trabajos de formación, pero distintos de obra y servicio, porque va a desaparecer a partir del día 31 de marzo. Los de los trabajadores contratados en España a servicio de españoles en el extranjero tiene que ser obligatoriamente por escrito. Fijaros si es importante, porque si siendo obligatorio hacerle por escrito, no se hace por escrito, sino que se hace de forma oral, se entiende indefinido y a jornada completa, salvo prueba contraria. Si yo tengo un trabajador que solamente le quiero contratar los lunes y martes a tiempo parcial, ¿vale? Si no le hago por escrito, siendo obligatorio ser por escrito, le vamos a considerar indefinido y por jornada completa y ya no se va a considerar temporal. Igual que en los nuevos contratos temporales, si no ponéis bien las fechas de inicio y de fin, se puede considerar también indefinido. ¿Durante cuánto tiempo tiene validez este contrato? Si el contrato se celebra de forma libre, es necesario que se celebre de forma libre y de acuerdo con la ley. Si resulta nula una parte del contrato, es válido en lo restante. Es decir, si yo no lo he hecho de forma escrita y lo tenía que hacer, que sería quedaría como si fuese una cosa nula, sería válido en lo restante y se consideraría indefinido y por tiempo indefinido. En caso de que el contrato resulte nulo de forma total, el trabajador puede exigir que le paguen lo consiguiente a un contrato válido, ¿vale? Esto el trabajador puede pedirlo.
Si voy muy rápido, me lo decís y voy más despacio, ¿vale? A ver, tenemos un chat que dice Sara, al personal laboral, al servicio de la administración, se le aplica el Estatuto de los Trabajadores como normativa básica a base del TREBEP y el convenio colectivo aplicable, y es obligatorio que el contrato de trabajo figure por escrito. Pues ahora nos deja ahí una explicación para todos. El validez de contrato ya lo hemos visto. El periodo de prueba. Hay una serie de periodos de prueba, ¿vale? A ver si me da tiempo después si vemos un poquito de la normativa nueva que hay, porque hay modificaciones que se han ido realizando o bien que van a empezar a utilizarse a partir de marzo, ¿vale? El periodo de prueba dice que se puede establecer un periodo de prueba que no puede exceder de 6 meses para técnicos titulados ni de 2 meses al resto de los trabajadores. Si la empresa tiene menos de 25 trabajadores, el periodo de prueba no puede superar los 3 meses. ¿Vale? Una vez que hemos hecho un periodo de prueba en una empresa, si nos despiden porque hemos hecho un trabajo temporal, después ya ese periodo de prueba ya no lo tenemos que volver a hacer. Dice, el periodo de prueba será nulo cuando se establezca un periodo de prueba y el trabajador ya haya desempeñado estas funciones con anterioridad para la misma empresa. ¿Vale? Es decir, no puede, si me hacen contratos temporales de 6 meses, o 6 meses al año o cada 2 años o lo que sea, una vez que he superado en la empresa ese periodo de prueba, ya no tengo que volverle a estar en prueba. Durante el periodo de prueba, el trabajador tiene los mismos derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que una persona que está contratada de forma indefinida y 8 horas. Los mismos derechos y obligaciones. En situaciones de incapacidad temporal, maternidad y adopción que afectan al trabajador durante el periodo de prueba, se interrumpen el conjunto del mismo. Es decir, si contratamos una persona y en el periodo de prueba de esos 2 meses o esos 6 meses que hemos visto antes tiene que coger una incapacidad temporal, se interrumpe el periodo de prueba y continuaría cuando esa persona se vuelve a incorporar. Exactamente igual con maternidad, adopción. De estos contratos que vamos a ver, después si nos da tiempo a ver la normativa laboral, vemos si hay algún tipo de cambio, ¿vale? Los trabajos indefinidos ordinarios, que es el indefinido, es el que quiere todo el mundo, que es el que no tiene finalización, no se fija un término de él. Y hay un contrato que ahora mismo se está utilizando bastante, que es el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, que admite un periodo de prueba de 1 año. Aquí sí que tenemos un periodo de prueba de 1 año y se beneficia de una serie de incentivos fiscales y bonificaciones. Ahora mismo, cantidad de empresas están optando por este tipo de contrato indefinido. Dice, puede ser suscrito por empresas que tengan menos de 50 trabajadores y que no hayan tenido despidos improcedentes en los últimos 6 meses. El empleo, si contratamos a alguien, el empleo se tiene que mantener con este tipo de contrato indefinido de apoyo a emprendedores. El empleo tiene que durar mínimo 3 años. Si os interesa un poco más, en internet está súper bien descrito, si no nos da tiempo hoy a verle más, ¿vale? Es el que están utilizando ahora muchísimo. Después tenemos, en cuestión de contratos formativos, pues tenemos el contrato en prácticas. Este también va a cambiar la regulación con la normativa nueva. El contrato en prácticas se realiza para quienes, o se hace para quienes hayan obtenido un título universitario o de ciclo formativo o certificado de profesionalidad durante los últimos 5 años. Si la persona a la que vamos a contratar tiene minusvalía, se amplía a 7. Puede celebrarse con jóvenes menores de 30, aunque hayan transcurrido más de 5 años. ¿Vale? El contrato en prácticas. Este contrato debe permitir obtener una práctica profesional adecuada y su duración está como mínimo 6 meses y como máximo 2 años. Es el contrato formativo en prácticas. No es el contrato en prácticas no laborales, sino que ya es contrato laboral. El salario mínimo debe estar en el 60% el primer año y 70% el segundo, como mínimo. ¿Vale? Este contrato en prácticas se suele realizar, pues, sobre todo a personas que acaban de salir
de un ciclo formativo durante 2 años. Digamos que como la persona todavía no tiene la experiencia laboral que la empresa quiere, bueno, pues la normativa laboral nos permite hacer este tipo de contratos y que no se llegue a pagar el 100% el primer año. Muchas empresas ya pagan según lo que diga, según lo que marque su convenio, ¿vale? Generalmente pagan el 90%. Fijaros que os he dicho aquí un 60 y un 75 y muchas empresas están pagando el primer año el 90% y el segundo ya el 100%, aunque estén en un contrato en prácticas. Voy a ver un poco. Después hay un contrato también que es de formación, que se llama Contrato para la Formación y el Aprendizaje, que este contrato es para las personas que no tengan ningún tipo de estudios y proporciona unos conocimientos teóricos prácticos para desempeñar un oficio. Por ejemplo, tienes a una persona que la quieres contratar para que aprenda el oficio de carpintero, pero no ha terminado la ESO, pues puede hacerlo a través de este tipo de contrato de formación. La persona a la que se tiene que contratar es entre 16 y 25 años y dice 30% si la tasa de desempleo es superior al 15%, o sea, 30 años. O sea, ahora mismo podríamos, como la tasa de desempleo es superior al 15%, podríamos contratar hasta 30 años en este tipo de contrato. No tienen la titulación suficiente, generalmente no tienen la ESO, y él dice, este límite de edad no se contempla cuando se incorporen personas con discapacidad o riesgo de exclusión social. La duración mínima es de 1 año hasta 3 años y podrán ser de 6 meses mediante convenio colectivo. La persona a la que se contrata mediante este tipo de formación no trabaja la jornada completa, sino que trabaja una jornada un poco más reducida. Si, por ejemplo, la jornada completa es de 8 horas, trabaja 7 horas y la otra hora se tiene que destinar a estudiar. Si no puede acceder a un centro de formación en el que le puedan dar estudios a esa hora que puede, por ejemplo, si hay bachillerato nocturno, si hay estudios de educación de adultos nocturno, lo que sea, entonces la empresa le tiene que facilitar una formación en teleformación, una formación online o bien a distancia desde otro, de tal forma que pueda tener un tutor, pueda tener también unos libros y poder ir estudiando de tal forma que se tenga que examinar cuando finalice este contrato de formación. Contrato de formación y aprendizaje es para que una vez que finalice este tipo de contrato, entre 1 año y 3 años, la persona a la que se ha contratado pueda terminar la ESO y después pueda incluso terminar un grado medio o un grado superior, si llegase. El objetivo es proporcionar los conocimientos teórico-prácticos para desempeñar el oficio, eso lo hemos dicho. El tiempo de trabajo efectivo no puede ser superior al 75% durante el primer año ni el 85% el segundo y el tercero. Muy importante, esta persona no puede realizar horas extras, nocturnos ni turnos. El salario se fija en proporción al trabajo efectivo y nunca puede ser este salario inferior al salario mínimo interprofesional del trabajo efectivo. Luego vamos a ver lo que es también el salario mínimo interprofesional. Después, el contrato a tiempo parcial es el contrato celebrado por un número de horas, que este número de horas puede ser al día, a la semana. ¿Quién expide el documento que justifique que una persona está en riesgo de exclusión social para buscar un trabajo? Pues eso es muy complicado, Toño. No te lo podría decir quién le expide exactamente, pero hay personas que están en riesgo de exclusión social pues, por ejemplo, porque son víctimas de violencia de género, quizás, porque acaban de salir de la cárcel. Eso no, ahora mismo no te lo podría decir. Te podría resolver esa duda el viernes si lo consulto. ¿Vale? No sé si a lo mejor algún jurado, así a simple vista, pues son los casos que se me ocurren. Contrato a tiempo parcial, si alguien lo puede decir, pues que nos lo diga a través del chat. Trabajadores sociales de los CEAS, Toño. Pues mira, muchísimo más fácil. Gracias, Asun y Nieves. Jornada continua el contrato a tiempo parcial es obligatoriamente por escrito,
puede ser indefinido o de duración determinada. La jornada puede ser continuada o puede ser jornada partida. Se pueden realizar horas extraordinarias en proporción a la jornada que se haya pactado. Y si nosotros estamos contratados, por ejemplo, 4 horas al día y el empresario nos quiere contratar las 8 horas al día, la conversión a tiempo completo o parcial es siempre voluntad del trabajador. El empresario solo tiene que consultar al trabajador porque a lo mejor al trabajador no le interesa estar contratado 8 horas al día por otros motivos, por unos motivos personales o los motivos que tenga. Cualquier tipo de trabajador que esté contratado a tiempo parcial tiene los mismos derechos que un trabajador a tiempo completo. Hay un contrato de relevo, que estos contratos pueden sufrir modificaciones de cara a la normativa, ¿vale? Los contratos de relevo, seguramente hayáis visto alguno en vuestra empresa porque se llevan bastante ahora. Sobre todo se lleva mucho en empresas de transportistas, porque cuando llegan a una edad próxima a la jubilación, el transportista ya está cansado, son muchas horas de conducción, es cambiar continuamente de puesto pues de provincia, sobre todo cuando son transportes internacionales, y solicitan el contrato de relevo. Dice, es una especialidad de contrato a tiempo parcial y la finalidad es que coinciden en el tiempo la persona que está próxima a jubilarse y la que la sustituirá. La persona próxima a jubilarse tiene que reducir la jornada y el salario entre un 25 y un 50%, incluso en algunos casos puede llegar a alcanzar el 75% si el contrato se concierta a jornada completa e indefinido con la persona que le va a relevar. El contratado debe cumplir como mínimo la reducción del otro trabajador, es decir, si reduce un 50%, tengo que contratar a alguien un 50%, como mínimo, pero puedo contratar a alguien un 100%, ¿vale? Aunque la reducción solamente haya sido de un 25 o de un 50. Este contrato, el de relevo, le puedo hacer contrato de relevo y después que sea indefinido, o bien que se haga el contrato de relevo hasta la fecha en la que falte de jubilación y cuando se jubile la persona que está próxima a jubilarse, ya vemos qué tipo de contrato hacemos o se puede despedir a una persona. Se ven los dos casos. Los contratos de fijo discontinuo, ¿vale? Estos también han sufrido modificaciones, que luego les veremos en la normativa laboral nueva. Son trabajos fijos discontinuos que no se repiten en ciertas fechas. Por ejemplo, esto lo hacen las empresas de los que contratan en verano para estar pendientes de los incendios, Traxa y otra serie de empresas utilizan fijos discontinuos. ¿Todos los trabajadores pueden pedir el contrato de relevo? Si están próximos a jubilarse, sí. Tienen que pueden pedir el contrato de relevo a la empresa. La empresa lo estudia y si está próxima a jubilarse, se le puede conceder, ¿vale? Al 50%. Esto hay empresas que piden contrato de relevo, el trabajador pide un contrato de relevo de tal forma que en el relevo entre su hijo o su familia llega a un acuerdo con el empresario y el empresario pues decide contratar y es una forma de que te puedan ir probando a la persona que van a contratar. Si el contrato de relevo, por ejemplo, le hacen pues por el 50%, van comprobando a ver si esa persona es apta para trabajar cuando llega el momento de jubilación. Y en la administración, pues en la administración eso ya es complicado decírtelo porque la administración muchas veces funciona no con contrato de relevo, sino que funciona con oposiciones y con interinidades hasta el día de hoy, con interinidades, entonces un contrato de relevo, pues no lo sé. No sé cómo funcionaría la administración, habría que mirar los estatutos de la administración en concreto, dependiendo si es la Junta de Castilla y León, la Junta de la Junta de Madrid, la Junta de Galicia. Si quieres te lo puedo consultar y te podría decir algo el viernes. Yo no estoy muy al día en toda la normativa de ayuntamientos, de Junta, Diputación, estatales.
¿vale? Sé que casi todo es a través de oposiciones, que hay interinidades, pero para acceder a la interinidad, correos, por ejemplo, para que se pueda acceder a la interinidad también tienes que haberte presentado en las oposiciones y quedar en bolsa de empleo. Otras administraciones, como puede ser el SACIL, están cambiando. Antes tenías que presentarte al examen y a lo mejor ahora la bolsa sale en otra categoría, igual que los ayuntamientos. Entonces, dice Blanca que todos los trabajadores pueden pedir el contrato de relevo y en la administración, y dice, sé que los laborales sí, pero el porcentaje. Bueno, después tenemos el contrato de trabajo a distancia, que el contrato de trabajo a distancia es el que se realiza en nuestro domicilio. Por ejemplo, lo que decíamos, ahora se está utilizando muchísimo, sobre todo en ciudades grandes, a consecuencia del COVID. Y ha salido una nueva normativa, los sindicatos te ponen muy al día de ello, porque el empresario debe establecer los medios necesarios para asegurar el acceso efectivo a los trabajadores a la formación a distancia. ¿Vale? ¿Qué sucede con esto? Que no todos los trabajadores pueden trabajar a distancia. Los trabajadores de la administración, muchos sí que pueden trabajar, los trabajadores que trabajan por proyectos también. Pero generalmente cuando se trabaja por proyectos es muy fácil tener un control de este trabajo a distancia porque pues tienes que hacer un plano en una semana, tienes que realizar las nóminas de los trabajadores, tienes que llevar un control de personal, pero a veces el propio ordenador o la propia aplicación, sobre todo si trabajas a través de intranet, es muy difícil que te dejen sacar todos los datos de los trabajadores a tu domicilio particular, o bien que te dejen sacar una serie de datos que son, por la ley de protección de datos, están restringidos a utilizarles solamente la empresa. Entonces, este se está utilizando y a veces trabajan a distancia 3 días y 2 días tienen que trabajar en la oficina, o bien 15 días en casa y una semana en la oficina. Que si el porcentaje es el 50 o el 75%, sigue diciendo Blanca. Bueno, pues el porcentaje del contrato de relevo de una persona que está próxima a jubilarse tiene que reducir un mínimo de un 25%. Puede reducir el 25, el 50% e incluso se puede alcanzar un 75% si se trata de una jornada completa e indefinida. Estas grabaciones las vais a tener, os las envía directamente también desde Actúa cuando finalice todo el curso, ¿vale? Os grabará todas las grabaciones y tenéis diplomas si habéis asistido al menos a 3 clases. Estos contratos laborales de los que vamos a hablar ahora, que son los contratos laborales en grupo, se empiezan a llevar bastante ahora, ¿vale? Se podrían considerar, por ejemplo, las UTEs, serían un contrato de trabajo en grupo. Es el contrato entre el empresario y el jefe de un grupo de trabajadores considerado en su totalidad. El empresario no tiene derecho frente a cada trabajador, sino frente a la totalidad. El empresario contrata para hacer un edificio tanto fontaneros, electricistas, pues albañiles, la persona de prevención, contrata a todo el grupo. Si quiere despedir a una parte del grupo, tiene que despedir a todo el grupo, porque el contrato es como si fuese 1 contra 1. La forma de este contrato de trabajo en grupo, a veces en los trabajos de construcción se utiliza la forma verbal, sobre todo cuando son trabajos cortos, pero lo ideal es que se haga con forma escrita y su duración indefinida o puede ser determinada. Dice Isaías que es una exageración de pérdida, que si se solicita mucho, pues Isaías, en las empresas cuando el trabajador tiene que efectuar bastante trabajo o bastante riesgo, como puede ser, por ejemplo, la conducción durante 8 y 10 horas, el convenio de transportes permite durante 2 días a la semana conducir 10 horas, no seguidas, ¿no? Con unos tiempos de descanso según tacógrafo, pero sí que es verdad que 10 horas y a lo mejor cuando llegan ya próximos a la edad de jubilación, los próximos, por ejemplo, a los 62 años, ya no quieren estar conduciendo esas 10 horas, entonces solicitan daros cuenta que van a conducir 10 horas o bien 8 horas
durante los 11 meses, el resto es vacaciones, un mes de vacaciones. Entonces, como no quieren, pues solicitan esto. ¿Qué es lo que sucede? Que a lo mejor este contrato de relevo, en vez de estar trabajando todos los días en las empresas de transporte, no va a trabajar 2 horas y la persona que entra nueva 6, porque sería ridículo esas 2 horas, pero a lo mejor lo que hace es cubrir las vacaciones, ¿vale? A esta persona se le contrata julio y agosto, a la persona que va a coger la que va a coger el relevo, pues puede trabajar a lo mejor junio, julio y agosto porque cogen vacaciones el resto de los trabajadores y el resto del año no trabaja. No necesariamente tiene que ser trabajar todos los días 2 horas, sino que puede ser por cómputo anual, ¿vale? Eso, cuando se hace el contrato de relevo, se dice cómo va a quedar estructurado este tipo de contrato. El contrato por obra y servicio va a desaparecer, ¿vale? Os cuento cómo funciona todavía, porque hasta el 31 de marzo no va a ser aplicable toda la normativa laboral, ¿vale? Pero el contrato por obra y servicio ahora tiene que ser contrato temporal, que es lo que decíamos en la primera respuesta a la pregunta que nos había hecho Antonio. El contrato por obra y servicio antes dice no podía durar más de 3 años, ampliable a 12 meses, ampliable hasta 12 meses más por convenio colectivo, pero está desapareciendo. Circunstancias eventuales en la producción, pues este también tiene ciertas modificaciones. Este contrato es el que se hacía por acumulación de tareas, exceso de pedidos, por ejemplo, en temporada de rebajas o cuando una empresa recibía un pedido, un maxi pedido de pastas gallo o de pastas ardilla o de pastas lo que sea, ¿vale? Pues si tenía un exceso de pedidas, hacía contrato por esto, por circunstancias eventuales a la producción, que la duración máxima es de 6 meses dentro de 12 y si lo prevé el convenio es 12 meses dentro de 18. Esta modalidad de circunstancias se podía tener con menores de 30 años para adquisición de su primera experiencia laboral. Y si se contrataba un menor de 30 años, la duración mínima de contrato sería de 6 meses y la máxima de 6, salvo que el convenio de la empresa establezca un máximo superior. El temporal, que es el que se sigue utilizando, ¿vale? Que es el que ahora mismo es el que se va a utilizar, el contrato de duración determinada. En la interinidad también tiene sus modificaciones que tiende a desaparecer, ¿vale? Y dice, en la interinidad es cuando se contrata a un trabajador para sustituir a otro que tiene el derecho de reserva de puesto, por ejemplo, si hay una maternidad o así. Se debe indicar el trabajador al que se sustituye y la causa. Luego vamos a ver las modificaciones que tiene. Es que este tema es un tema muy largo para verlo en una sesión, porque la nueva reforma laboral va a hacer que haya un montón de dudas entre vosotros que el viernes con la facturación no me va a dar tiempo a resolveroslas. Pero bueno, os digo dónde está la normativa, ¿vale? Y echáis un vistazo, la descargáis si queréis, creo que son 11 páginas. Para fomento de empleo de personas de exclusión social en empresas de inserción hay un tipo de contrato. Este está dirigido a trabajadores desempleados en situación de exclusión social. No pueden estar contratados los que hayan trabajado ya en la misma empresa los 2 años inmediatamente anteriores. La duración de este contrato es entre 12 meses y 3 años. ¿Y por qué contratarían a una persona de exclusión social? Porque tiene bonificaciones importantes en la seguridad social. El de relevo, que hemos visto que también es anterior, están las dos personas, la persona que da el relevo y la persona que le va a relevar, están los dos contratados al mismo tiempo. Y este contrato por sustitución, por anticipación de la edad de jubilación, es diferente, porque la persona se va a jubilar, se jubila, deja de trabajar en la empresa, ¿vale? Y entonces una persona le sustituye, que es la anticipación por edad de jubilación. Aquí hay una serie de requisitos. Los trabajadores que tienen que tener, dice la persona que se va a jubilar, no le puede faltar más de 1 año. Y la persona que le vaya a sustituir tiene que estar inscrita en el INEM, en el ECIL de Castilla y León, por ejemplo. El empresario puede hacer cualquier contrato excepto el de tiempo parcial o el debido a circunstancias de producción, que hemos dicho que van a desaparecer. Y tiene que comunicarlo, esto sí que es muy importante, porque ahora mismo para hacer comunicaciones, puedes hacer la comunicación del contrato de trabajo el mismo día que contratas.
Sin embargo, este tipo de contratos hay que comunicarlo 10 días antes de contratar a la persona. ¿Cómo se haría la forma? La forma obligatoriamente por escrito. Y durante los 10 días siguientes hay que entregar copia al representante legal de los trabajadores. La figura del representante legal de los trabajadores sabéis que es muy importante en la empresa, ¿vale? Sobre todo en empresas grandes. Estas personas van a estar informadas en todo momento de qué tipo de contratación y qué tipo de despidos hay. Como antes os he hablado que, por ejemplo, a una persona no se le puede pagar menos del salario mínimo interprofesional, pues voy a explicaros un poco brevemente cuál es el salario mínimo interprofesional durante el año 2022. Esto lo he sacado de este Real Decreto, ¿vale? El salario mínimo interprofesional al día, el mínimo es de 32,17 euros, con 14 pagas, como veíamos ayer cuando veíamos lo de las nóminas y decíamos que mínimo las empresas te tienen que dar 14 pagas, aunque estén prorrateadas, se prorratearían a 12. Si son las pagas prorrateadas serían 37,17 con las pagas extra prorrateada por día. Eso, por ejemplo, cuando estás trabajando en una TT y ya te prorratea las pagas. Si estamos hablando del salario mínimo al mes, serían 965 euros. ¿Vale? Ha subido este año. Y si nos prorratean las pagas, el salario mínimo al mes sería de 1.123,83 con las pagas extras prorrateadas. Si hablamos en algunas cosas, pues por ejemplo en el Fogasa o así, que decimos máximo el doble de salario mínimo, máximo el triple, bueno, pues sacaríamos estos datos de aquí. El doble del salario prorrateando las pagas sería de 74,95, que sería, bueno, pues multiplicar la cantidad anteriormente dicha por el doble. Ayer hablamos un poquito también de Fogasa, pues dice el límite son 120 días en pago de salarios por el Fogasa y lo máximo sería 8.989,97. A estos efectos se considera el salario la cantidad reconocida como tal en un acto de conciliación, por ejemplo, cuando vas a los actos de conciliación o cuando vas directamente a Fogasa. ¿Vale? Pongo la diapositiva para que se os quede grabada por si después lo queréis volver a ver. El límite de indemnizaciones del Fogasa, por lo tanto, sería de 27.344,50 y dice el Fondo de Garantía Salarial en los casos del apartado anterior abonará indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia, auto o acto de conciliaciones. Para que te pague el Fogasa siempre tiene que ser ante o bien conciliación o ante acto judicial, a causa de despido, de extinción del contrato. Y dice que en todos casos el límite máximo es de 1 año, excepto en el supuesto del artículo, habría que mirar este, cuyo límite máximo sería de 9 mensualidades. Y dice, el importe de la indemnización a los solos efectos del abono del Fondo de Garantía Salarial se calculará sobre la base de 30 días por año de servicio, con el límite fijado en el párrafo anterior. Esto a lo mejor es muy largo para leerlo así en poco tiempo, pero como os queda grabado, ¿vale? Y en el Fogasa de 2022 los salarios, dice, lo configurará el doble del salario mínimo interprofesional diario, que sería con la paga prorrateada, y dice por el número de días pendientes de pago con un máximo de 120 días, ¿vale? Es decir, lo máximo que podemos, si nosotros tenemos que la empresa no nos paga durante 6 meses, solamente cobraría por este método 4 meses, es decir, 120 días, contando meses de 30 días. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo no os pagan y tenéis que denunciar o lo que sea a la empresa, hacedlo antes de que llegue a los 4 meses, porque lo máximo que os pagarían sería esos 4 meses. O si la empresa, por ejemplo, deja de pagaros porque está en, pues no sé si concurso de acreedores o porque la empresa no tiene liquidez en ese momento, pues lo máximo sería los 4 meses lo que te pagarían, incluyendo el prorrateo de las pagas extraordinarias.
Esto supone que por los salarios pendientes de pago, el máximo percibido sería esta cantidad. Después hay una serie de indemnizaciones, dice que se configurará por una anualidad de salario y sin que el salario base, tenido en cuenta para la indemnización, exceda el doble del salario mínimo interprofesional. Esto supone que por las indemnizaciones pendientes de pago, lo máximo que nos van a pagar es esa cantidad. El cálculo de las cantidades dice que depende del tipo de indemnización. Ya sabéis que hay distintos tipos de despido. Si el despido es improcedente, nulo o extinción por voluntad del trabajador, lo que van a pagar son 30 días por año. En caso de concurso de acreedores, 20 días por año. En caso de despidos objetivos y colectivos, 20 días por año. Y si es extinción de contrato temporal, 12 días por año. Después tenemos una serie de derechos y deberes que tiene el trabajador. Vamos bien de tiempo, voy a contaros un poco rapidito. Según el Estatuto de los Trabajadores, una vez que te ligas con el empresario por medio de un contrato laboral, tenemos una serie de derechos y deberes. Estos derechos y deberes están recogidos en el artículo 35 de la Constitución. ¿Qué derechos tenemos? Derechos a trabajar y la libre elección de profesión y oficio, a podernos sindicalizar, a la negociación colectiva, derecho a la huelga, adopción de medidas de conflicto colectivo, derecho a reuniros, a estar informados, consulta y participación en la empresa. En relación al trabajo, tenemos derecho a una ocupación efectiva. Imaginaros que vamos a trabajar, el empresario nos quiere despedir y nos pone ahí delante de una mesa y no tenemos nada, no tenemos trabajo para hacer. Algunos dirán, qué suerte, así mira, me quedo sin tener que estar trabajando y sin estar estresado. Pues esto es un móvil bastante importante y sin tener una ocupación efectiva que te dejen, pues que tengas que ir a trabajar y no poder hacer nada, eso estresa muchísimo también al trabajador. Es móvil vertical, ¿sabéis lo que es el móvil, no? El móvil es cuando puede ser vertical o horizontal, es cuando un empresario, por ejemplo, está continuamente o diciendo palabras que no sean nada afectivas al trabajador, como por ejemplo que mal trabajas, estás trabajando fatal, no vales para nada. Eso sería un móvil vertical. Puede ser del empresario al trabajador, que es lo habitual, o también puede ser del trabajador al empresario. Pero también puede ser móvil horizontal, es decir, que el trabajador que tenemos al lado esté continuamente, anda, quita de ahí, que no vales para nada, quita de ahí, no sabes hacerlo, vete por ahí, ya lo has hecho mal otra vez, ¿vale? Eso sería o que nos están continuamente perjudicando en nuestro puesto de trabajo, eso sería un móvil horizontal, ¿vale? Eso no sería una ocupación efectiva. Tenemos derecho a promoción y formación. Tenemos derecho a no ser discriminados ni por sexo ni por estado civil. También tenemos derecho a la integridad física, a que nos faciliten los EPIs que necesitamos. Ahora, por ejemplo, en tiempos de COVID, la mascarilla la tiene que proporcionar el empresario. Si fuesen necesarios guantes, ahora mismo dicen que no son necesarios, pero sí gel cuando entramos, cuando accedemos a nuestro puesto de trabajo. Si fuesen necesarias las pantallas. Si fuese necesario cualquier tipo de ropa para nuestra actividad, como puede ser, por ejemplo, para el trabajo de la construcción, la bota de puntera reforzada, o para trabajar en un almacén, o el chaleco luminoso si estoy trabajando en carretera. Pues eso, la integridad física, ¿vale? Por un lado tenemos la parte colectiva, es decir, siempre que no se pueda quitar alguna cosa con los EPIs, con la parte colectiva, pues utilizaríamos los equipos de protección individual, como es pues ahora, por ejemplo, la mascarilla. O trabajo sola en mi oficina y no necesito ningún EPI o no tengo que poner la mascarilla. Muy importante el respeto a la intimidad, ¿vale? El respeto a la intimidad no solamente a que me vayan a mirar el bolso, sino también a la taquilla. Los empresarios no pueden ver nada de la taquilla, ¿vale?
salvo que sea pues porque se presume que ha habido un problema, que alguien ha robado algo de patrimonio de la empresa. Pero si no, las taquillas están cerradas, no nos la pueden abrir ni el empresario ni otros trabajadores. Tenemos derecho a cobrar, porque lo manda el propio contrato, a cobrar la remuneración puntualmente. Pero aparte de los derechos que tenemos, también tenemos una serie de deberes. ¿Qué deberes tenemos que hacer? Cumplir las obligaciones del puesto de trabajo, observar las medidas de seguridad e higiene, cumplir las órdenes que nos manda el empresario, las instituciones y sobre todo contribuir a una mejora de productividad. Si contribuimos a que la empresa funcione mejor, nuestro contrato laboral continuará durante más tiempo. Tenemos derecho a que no nos discriminen en las relaciones laborales, es decir, sería nulo y sin efecto el contrato si, por ejemplo, hay algo que anule, como por ejemplo puede ser que no nos contraten por edad, discapacidad, retribuciones, jornadas, sexo, origen, estado civil, condición social, religión, ideas y orientación sexual. Ayer decíamos lo de la ley de protección de datos cuando un compañero nuestro enviaba las nóminas por grupo de WhatsApp, ¿vale? Pues fijaros, esto sería una discriminación, porque en una nómina de WhatsApp puede aparecer, primero aparece la retribución, puede aparecer en algunas nóminas, todavía siguen poniendo el estado civil, es en las menos, pero puede aparecer, el sexo tampoco suele aparecer, pero puede aparecer algo de discapacidad, porque vimos ayer en una de las nóminas que había una reducción de la seguridad social por un motivo, ¿vale? Pues eso también cualquiera puede investigar a ver por qué es ese motivo de disminución en la seguridad social y pueden saber que es por una discapacidad. Entonces, las nóminas os recomiendo que siempre que afecten a cualquiera de esta discriminación, ¿vale? Que lo enviéis todo, si lo queréis enviar por WhatsApp, lo enviáis por WhatsApp, pero siempre individual. Después también tenemos derecho a inviolabilidad de la persona del trabajador, taquillas, efectos personales, nadie nos puede mirar el bolso en el puesto de trabajo, ni el móvil. Dice, solo se podría mirar si son necesarios para proteger el patrimonio de la empresa, porque se considere que alguien ha robado, por ejemplo, o del resto de los trabajadores, porque se considere que alguien ha robado a la empresa o a otros trabajadores. El contrato laboral también está ligado a la parte de prevención, que es de seguridad e higiene. El trabajador tiene derecho a estar protegido, está obligado a observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias de seguridad e higiene. Vale, estamos obligados a ver si tenemos el extintor adecuado, si tenemos la señalización de extintor de salida de emergencia, si las luces de emergencia no funcionan, si algo no funciona en la empresa, pues estamos obligados. El empresario está obligado a facilitar una formación práctica y adecuada a los trabajadores en materia de seguridad e higiene. Después, también dice la parte de dirección y control de la actividad laboral, el trabajador está obligado a realizar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario, el trabajo por el que nos liga el contrato laboral. Toño dice, sobre las obligaciones de medidas de seguridad e higiene, se da el caso de trabajadores que no quieren vacunarse contra el COVID. Uy, has hecho la pregunta del millón, no es obligatorio. Dice que no es obligatorio, pero que también se niegan a que se les hagan las pruebas de antígenos o PCR. ¿Podría ser un incumplimiento esa negativa y las obligaciones de prevención de riesgos laborales? Pues a ver, ahora mismo no es obligatorio que la gente esté vacunada y tampoco es obligatorio que se hagan los PCRs ni los test de antígenos. Lo que sí, que si tú detectas que tu trabajador puede tener alguno de esos síntomas, pues le puedes mandar a casa. Le puedes mandar a casa o le puedes mandar a teletrabajar. Ahora mismo la normativa COVID la están continuamente cambiando, estamos continuamente, nunca ha habido tantos reales decretos como desde el año 2020 hasta la actualidad, desde que apareció la normativa COVID, y todavía hay una serie de cosas que se podrían considerar inviolabilidad, como por ejemplo obligar a vacunarse. Tú si tienes una empresa tampoco puedes decir un contrato solamente a los vacunados, porque ahora mismo tampoco está regulado por ningún real decreto ni ninguna normativa. Así que, Toño, lo siento, pero con la normativa nueva COVID no te puedo garantizar que puedas hacer los test ni nada.
Dice, pues en los hospitales pues en los hospitales o residencias de ancianos esto es muy difícil mandarles a casa. Ya lo sé, pero no se puede obligar a vacunar a una persona que trabaja en una residencia de ancianos. No sé cómo funciona ese convenio colectivo en el que le rige, pero no creo tampoco que ese convenio pueda decir que por no estar vacunados o por no quererse hacer los test puedan tener una suspensión de empleo y sueldo hasta que se lo pongan, porque iría en contra de la normativa que manda el gobierno. Hay muchos médicos, de hecho, que están sin vacunar y hay muchos médicos, de hecho, que no vacunan tampoco a sus hijos de ninguna vacuna, pero tampoco, sobre todo de las del COVID. Dice que ya se irán contagiando y que se irán haciendo fuertes poco a poco. Bueno, cuando hacemos un contrato de trabajo, hay contratos de trabajo en los que nos mandan firmar un pacto, que sería el pacto de no concurrencia y de permanencia en la empresa. Si firmamos este pacto, un trabajador no puede trabajar para varios empresarios cuando se estime concurrencia desleal o bien cuando se pacte una plena dedicación. Fijaros, estos pactos a veces, por poneros un ejemplo que podemos ver todos, en los coches de carreras, por ejemplo, Fernando Alonso, pues todos los técnicos que colaboran en que funcione fenomenal el coche Fernando Alonso o de cualquier motorista o así, pues hacen un pacto de no concurrencia, sobre todo los mecánicos. ¿Por qué? Porque se pueden llevar, y permanencia a la empresa, porque se pueden llevar ese secreto que está en la masa de Telepisa o ese secreto que está en el coche, ¿vale? Ese secreto de aerodinámica. Y también podemos mandar, por ejemplo, hacer formación a un trabajador. Esto se lleva mucho en las empresas de coches, como por ejemplo Renault. Mandan a un trabajador porque para que se adapte a arreglar un coche, pues tiene que hacer unos estudios y tiene que aprender a utilizar ese ordenador y le mandan a Madrid, por ejemplo, a hacer una formación y esa formación cuesta 1.000 euros. Entonces pueden hacerle firmar un contrato de permanencia durante un año, al tiempo que se estime, porque como le han pagado un dinero para que se formase en ese tipo pues en este caso de mecánica, pueden obligarle a estar durante un tiempo en la empresa, pero el trabajador tiene que firmarlo. El pacto de no competencia, que es lo que decíamos, por ejemplo, el coche de Fernando Alonso, dice para después de extinguido el contrato, y este pacto de no competencia es de 2 años para técnicos y 6 meses para los demás. Se puede ampliar. Dice, solo es válido cuando el empresario tenga un efectivo interés comercial o industrial en ello y se satisfaga al trabajador con una compensación económica. Dice, cuando el pacto de no competencia, cuando el trabajador haya recibido un tipo de especialización con cargo al empresario para poner en marcha un proyecto durante un tiempo. Y dice que este pacto de no competencia no será superior a 2 años y es obligatorio que se formalice por escrito. Si el trabajador abandona la empresa, tiene que pagar al empresario una indemnización. Isaías dice, pero a veces es curioso, cuando vas de viaje, vas voluntario para justificarte. ¿Por qué si estamos en un grupo con normas establecidas no las cumplo? Ay, madre mía, Isaías. Pues sí, tienes razón. Si vas conozco casos de personas que han contratado un hotel, por ejemplo, en Sevilla, y cuando han ido a Sevilla iban sin vacunación, sin el certificado de vacunación, y la normativa de Sevilla es que tienes que ir vacunado para poder alojarte. Entonces no se pudo alojar en Sevilla, tuvo que volver porque Andalucía, por ejemplo, tiene ese pacto. No sé, Castilla y León, por ejemplo, no lo está utilizando, pero creo que en Santander también, en Cantabria, para acceder a un restaurante tenías que llevar ese certificado COVID, el certificado de vacunación, si no te dejaban entrar. Eso depende de comunidades. Bueno, después, con el contrato de trabajo tenemos derecho a promocionarnos y a formación profesional. Esto dice, un trabajador tiene derecho a disfrutar de permisos por exámenes. Si vais a hacer exámenes oficiales, ya sea un carnet de coche, un examen en la universidad o cualquier tipo de exámenes, tienes preferencia para elegir el turno de trabajo.
Si no se te puede cambiar el turno, puedes pedir el día, sin que se te quite el dinero del sueldo. Adaptar la jornada laboral del trabajo para asistir a cursos, por ejemplo, de formación profesional, para cursos, a veces también incluso en la escuela de idiomas. Los ascensos se producirán teniendo en cuenta la formación, méritos, antigüedad y facultades organizativas de empresario. Esta promoción la suele hacer muchísimo más las empresas grandes. En empresas pequeñas se ve menos esto de formación, méritos y antigüedad, ¿vale? Pero sí que es, las empresas pequeñas ahora mismo están optando a la parte de formación profesional a través de la formación bonificada a través de Fundae. Toño dice, ¿se puede pedir una excedencia temporal voluntaria para trabajar en lo mismo solo porque te pagan más y luego volver a tu empresa como pagan en bolsas de empleo público en verano? Pues a ver, podrías hacerlo porque es una excedencia temporal voluntaria, es personal, pues puedes tenerla. Hay un mínimo de tiempo para poder pedir ese tipo de excedencia, pero no sé qué te iba a decir yo de la excedencia, de lo que me acabas de contar. Excedencia temporal voluntaria porque te pagan más y luego volver a tu empresa, siempre y cuando no hayas hecho un pacto de no competencia, por ejemplo, ¿vale? Y que la empresa a la que vayas no sea competidora directamente de la tuya si has firmado ese pacto. Entonces sí que podrías. Hay unos mínimos, ¿vale? Entonces, si quieres coger ese tipo de excedencia, tienes que revisar el convenio que te rige porque los convenios lo marcan. Si no te riges por el Estatuto de los Trabajadores y como mejora por el convenio. Otra que tenemos en el chat. Ok, gracias, Toño. Ayer vimos lo que era el salario. El salario es todas las prestaciones económicas. Para las personas que no han estado ayer, pues sería todo el salario. El salario en especie, ayer os dije que no se podía superar un porcentaje, bueno, pues es un 30% y no serán salario, por lo tanto, no se considerarán dentro de la seguridad social. Dentro de la cotización a la seguridad social, como hemos visto antes en las preguntas, las indemnizaciones de trabajo, seguridad social, traslados, suspensiones o despidos. La liquidación del salario dice que es puntual, que no puede exceder a un mes. Podremos recibir anticipos, como hemos visto ayer, y el interés, si por ejemplo el empresario tardase mucho en pagarnos el salario, podríamos solicitar que nos pagase un 10% más de interés de mora. El salario mínimo interprofesional ya hemos visto lo que era, y las gratificaciones extraordinarias, que lo que marca el contrato es que tiene que haber al menos dos, una en Navidad y otra cuanto marque el convenio. Se pueden prorratear. Hay empresas que tienen 3 e incluso 4 porque son las pagas de objetivos, muchas de ellas, o de beneficios. El Fogasa, como ya os lo he dicho, voy a pasar porque el otro está muchísimo más actualizado, lo que he puesto antes. Tiempos de trabajo y descanso, ¿qué es lo que marca el convenio, el Estatuto de los Trabajadores? El Estatuto de los Trabajadores marca que dice que se computará a modo que tanto al comienzo como al final de la jornada diaria el trabajador esté en su puesto de trabajo. La duración máxima para todos los convenios, la máxima es de 40 horas a la semana. Pero, por ejemplo, los trabajadores los del sector transporte, hay una semana que trabajan 56 horas, pero en el cómputo de 2 semanas solamente pueden trabajar 90 horas. Es decir, después el convenio marca otra serie de duración. Pero lo que es en tiempos de trabajo normal sería 40 horas. ¿Vale? El número de horas al día, lo máximo es 9 horas, de acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores. Y los trabajadores menores de 18 no pueden hacer más de 8 horas al día. ¿Se puede pedir excedencia para cuidado de hijos un mes en verano y unirlo al mes de vacaciones? A veces entre las excedencias y las vacaciones tiene que haber un día. Tienes que consultar a la empresa porque muchas veces no se puede juntar un moscoso con un día de vacaciones o una excedencia con un día de vacaciones. ¿Vale? Esa excedencia por cuidado de hijos tiene que ser, ya sabes que ahora mismo tienes una serie tiene que ser hasta los 12 años, eso lo habían ampliado, ¿vale? O el que el niño tenga hasta 12 años.
Consulta con tu empresa si puedes cogerlo unido o tienes que dejar un día o 2 días o trabajar una semana para unirlo con vacaciones. Si no, consulta el convenio en el que esté, Rosa. Isaías dice que se conoce que de otro curso, que te recuerdo, Isaías, estamos hablando, vale. Isaías me ha mandado un mensaje directo porque nos conocemos de otro curso que hemos impartido, ¿vale? Rosa dice que muchas gracias y que notarías. ¿Qué dices? ¿Quién es? Isaías. Alguien tiene encendido. Blanca dice, depende de convenios. En la administración puedes coger 3 meses en 2 años. Por eso es bueno que consultes el convenio y sobre todo por si puedes unirlo, ¿vale? Porque muchas veces moscoso y vacaciones no puedes y excedencia y vacaciones tampoco. Tienes que dejar unos días entre medias. Bueno, el descanso diario dice que se marca entre el fin de la jornada y el comienzo de la siguiente. Entre el fin de la jornada y comienzo de la siguiente mediarán 12 horas. Eso es lo que dice la media, ¿vale? Hay profesiones en las que entre una jornada y otra están 11 horas. Antes podían estar 8 horas entre una jornada y otra, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, se marcan 12 horas. Hay convenios, como por ejemplo el de transportes, que ese va totalmente diferente que el resto de los convenios, que pueden pactar otra serie de cosas y se marcan en el convenio, ¿vale? Pero es porque están pactados para ellos en particular. Yo comento lo que pone en general el Estatuto de los Trabajadores. Si la jornada excede de 6 horas, hay un descanso mínimo de 15 minutos. Con la nueva normativa son 30. Los menores de 18 tendrán un descanso de 30 minutos cuando la jornada exceda, en vez de las 6 horas, 4 horas y media. El descanso semanal, dice, el descanso mínimo acumulable hasta 14 días es de 1 día y medio ininterrumpido. Los menores de 18 tendrán 2 días. Las fiestas, pues ya sabéis las fiestas que hay, que las marca el calendario tanto nacional como el de la comunidad, como el local. Dice que hay 14 fiestas al año, 2 son locales, 2 las marca el ayuntamiento. Los permisos que podemos tener, pues son 15 días naturales por matrimonio, 2 días por fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitalización de parientes. Esto se puede mejorar, ¿vale? Esto es lo mínimo. Hay convenios que en vez de 2 días te dejan 3 y si tienes que hacer desplazamiento dice que 4 días, ¿vale? Pero fijaros muy bien en vuestro convenio porque igual que, por ejemplo, la construcción marca 2 días, hay otros, como puede ser el convenio de autoescuelas, que marca 3 días por enfermedad. Después, aquí esto de los 13 días ha cambiado porque el permiso de paternidad, sabéis que ha sido una de las cosas que ha cambiado y ahora mismo se puede pedir, la maternidad son 16 semanas y la paternidad exactamente igual. Esto está sin modificar. Un día por hacer la mudanza, esto no te pueden deducir, no te pueden quitar nada de dinero, ¿vale? Porque hagas la mudanza un día. A ver, si estás continuamente cambiándote de domicilio, pues tendréis que mirar, porque aquí pone un día por traslado de domicilio, en principio podríais estar todos los meses trasladándoos de domicilio, porque es lo que marca el convenio. La literatura es así, no está muy literal, no está diciendo un día por traslado de domicilio al año, por el tiempo necesario para cumplir un deber público o personal. Imaginaros que tenéis un deber, que tenéis que ir a un abogado, que tenéis que ir a un juicio, pues esto sería un nivel público. Después, las personas que están en funciones sindicales tienen otra serie de permisos. Después, el tiempo imprescindible para hacer exámenes prenatales, técnicas de preparación al parto, lactancia por hijo menor de 9 meses, que dan 1 hora al día, que se pueden acumular y las acumulan después de las 16 semanas. Nacimiento de hijos prematuros que tengan que ser hospitalizados y dice 1 hora al día para el padre y la madre. Quien tenga el cuidado de un menor de 12 años, que ahí es donde estaban las excedencias que decía nuestra compañera, o bien una persona con discapacidad o que no pueda valerse por sí mismo, tiene derecho a una reducción de jornada diaria y del salario en misma proporción.
Imaginaos que yo tengo un contrato de 8 horas, pero por lo que sea, yo a mi hijo menor de 12 años no le puedo dejar más de 6 horas, ¿vale? Que le llevo al colegio o lo que sea. Vale, pues puedo solicitar, si el niño tiene menos de 12 años o bien tiene una discapacidad, puedo pedir una reducción de mi jornada de trabajo. El progenitor que tenga el hijo con cáncer tendrá una disminución de al menos la mitad de de la jornada y del salario. Esto es una novedad que ha aparecido, creo que ha sido el año pasado, en 2021, que han incluido bastante los permisos por los menores con cáncer. Cuando son víctimas de violencia de género, también tienen una serie de permisos. Ayer también hablábamos de las horas extraordinarias, que dependiendo del sindicato, unos prefieren que sean 80 horas al año pagadas, ¿vale? Y otras que estén compensadas por descanso, ¿vale? Dice, aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración de la máxima de la jornada ordinaria de trabajo, en ningún caso puede ser inferior al valor por hora ordinaria, o bien compensar por tiempo de descanso dentro de los 4 meses siguientes. No puede ser superior a 80 días, 80 horas al año, salvo si las compensamos con descanso. Dentro del contrato, voy a ver, hay una parte que es la movilidad funcional. El empresario, yo estoy contratado, por ejemplo, en Valladolid, y por llevar buen funcionamiento de la empresa, el empresario decide que yo vaya a Palencia todos los días. Dice, por relación de funciones diferentes a las asignadas dentro de la empresa, me puede cambiar de un sitio, de una función a otra. Yo estoy trabajando de comercial y me manda a trabajar ahora de administrativo. Vale, me puede mandar con desplazamiento o bien por función. Por funciones, hacer funciones diferentes. En ningún momento me van a bajar el sueldo porque yo haga unas acciones inferiores. Si yo estoy trabajando de oficial administrativo y me toca trabajar, hacer labores de atención telefónica o de auxiliar administrativo, no me bajan el sueldo, pero me cambian la funcionalidad. Dice, el trabajador puede reclamar un ascenso si realiza funciones superiores por un periodo superior a 6 meses en un año o bien 8 meses en 2 años. Si hago unas funciones de directivo que están por encima de mi sueldo, ¿vale? Puedo pedir que me den un ascenso. La movilización geográfica, que es lo que decía antes, que estoy trabajando en Valladolid y me toca ir a Palencia, puede ser movilidad geográfica, que es cuando el empresario, puede ser dos cosas, o traslado o movilidad. Si es traslado, el empresario me manda definitivamente por ejemplo, a Madrid y yo tengo que hacer un cambio de residencia. El traslado es definitivo. Me tiene que notificar con 30 días y el trabajador puede decir si quiere o no quiere. Si no quiere, puede extinguir su contrato laboral y tiene derecho a una indemnización. Mientras que el desplazamiento, estoy trabajando en Valladolid, me toca ir a trabajar a Simancas, dice, mientras el traslado el traslado implica un cambio de residencia, sin embargo el desplazamiento no. El empresario puede efectuar desplazamientos temporales de sus trabajadores durante un tiempo por razones de organización. Obligatoriamente tiene que pagar dietas y gastos. Y dice, si es superior a 12 meses en 3 años, se pasa a considerar traslado. ¿Cuándo se suspende un contrato laboral? El contrato no termina, se suspende de forma temporal. Una cosa es que se me termine el contrato, extinción, que lo vamos a ver a continuación, y otra cosa es una suspensión de contrato laboral. Dice, se suspende de forma temporal. El trabajador no tiene obligaciones de hacer, por ejemplo, cualquier tipo de funciones de las que hacía antes. ¿Cuál es el caso de suspensión? Pues maternidad, excedencia voluntaria, paternidad, y dice que vuelve a reserva de puesto y dependiendo del tiempo que esté con la suspensión de contrato, si es una excedencia voluntaria durante mucho tiempo, puedo o no volver a la vacante que había dejado. Es un despido encubierto, dice. ¿Cuál es un despido encubierto? Perdona, que no entiendo. Blanca, ¿qué es un despido encubierto? El traslado, por ejemplo.
El traslado, vale, ahora sí lo pillo. Sí, porque te mandan a Madrid, igual tú tienes ya tu familia, tus hijos están trabajando en tu misma zona, tu marido también, todo tu núcleo, pues sería una salida de tu situación de confort bastante importante el que te manden ir a Madrid. Mucha gente se despide, evidentemente. Hay casos de suspensión de contrato por acuerdo entre empresario y trabajador, por excedencia, por decisión de la trabajadora que es víctima de una violencia de género y se tiene que ir de ese puesto de trabajo o de esa provincia o de esa ciudad, por causas dentro del contrato, por incapacidad temporal del trabajador, se consideraría suspensión. ¿Por qué? Porque no paga el empresario, sino que pagaría la seguridad social, por maternidad, paternidad, supuestos análogos. También por ejercicio de un cargo público representativo, por ejemplo, si eres concejal o si eres presidente del gobierno o si eres ministro, cargo público. Por privación de libertad del trabajador, si por ejemplo tienes que ir a la cárcel, pues evidentemente tienes una suspensión de contrato. Por fuerza mayor temporal, a veces no es culpa ni del trabajador ni del empresario, sino porque hay una inundación y no se puede acceder a la fábrica durante el tiempo que dura la inundación o por un terremoto, el caso de Palma por el volcán. Por suspensión de empleo y sueldo disciplinarios, pues porque he hecho algo que el empresario considera que no está bien. Por ejemplo, cualquier cosa que esté en los estatutos, llegar borracho, llegar drogado al empleo. Cierre legal de la empresa, porque nos cierran la empresa por cualquier motivo, pues por ejemplo por concurso de acreedores, porque vamos a la huelga. Si ejercéis el derecho a la huelga, ese día que sepáis que no estéis contratados por la empresa, sino que ese día en vuestra vida laboral aparecerá que ese día no estáis contratados porque es un periodo de suspensión. Y después por los ERTES, ERES y todas estas causas económicas, técnicas y organizativas. Si habéis estado en algún ERE, veis que en el ERE tenéis una situación de suspensión durante el tiempo que no estáis trabajando y en el ERE te paga el paro, el ECIL en este caso, te paga el tiempo en el que estás sin trabajar. Después, extinción de contrato. ¿Por qué se puede extinguir el contrato? Pues por un acuerdo mutuo entre las partes. Llegan a un acuerdo las partes para decir, mira, no nos llevamos bien o me tengo que marchar a otra zona y llegan a un acuerdo mutuo. Causas consignadas en el contrato por expiración del tiempo. Imaginaos que es un contrato a 6 meses, pues o se termina la obra para la que me han contratado, porque el trabajador dimite o bien porque haya muerte, gran invalidez o invalidez del trabajador o muerte, gran invalidez o invalidez del empresario y nadie pueda llevarlo a cabo, por ejemplo, cuando es un empresario individual, o bien por jubilación de cualquiera de las partes. Extinción del contrato, pues también puede ser por fuerza mayor que imposibilite, es decir, esas personas que estaban trabajando en la zona del volcán de Palma, de los edificios que hayan quedado atrapados debajo de la lava, pues imposibilita la prestación de trabajo por convenio colectivo, por despido colectivo, por causas objetivas, por ejemplo, porque el trabajador no se adapta a trabajar con ordenador, es inepto para trabajar con ese tipo de ordenadores, sobre todo se quedan obsoletos mucho con la tecnología, porque tiene faltas de asistencia por encima de lo que marcan los estatutos de la empresa, por voluntad del trabajador, por incumplimiento del empresario. Si el empresario lleva 3 meses sin pagarme, pues automáticamente quiero extinguir mi contrato. Para extinguir ese tipo de contrato tendría que ir primero a la inspección laboral, ¿vale? Al inspector de trabajo. Por despido disciplinario, por decisión de la trabajadora por ser víctima de género o por muerte y jubilación e incapacidad del empresario. Se extingue directamente el contrato. ¿Qué es un despido disciplinario? Pues el despido disciplinario debe ser notificado por escrito. Imagínate que una persona llega borracha todos los días al trabajo y el empresario le quiere hacer un despido, pero que sea disciplinario para no tenerle que pagar ese porcentaje que tiene que pagar, ¿vale? Entonces debe ser notificado por escrito al trabajador y dentro de ese escrito tengo que hacer constar los hechos por los que le despido y la fecha. ¿Por qué? Porque puede ir a un abogado e impugnar ese despido.
Si el trabajador es representante legal o delegado sindical, se abre un expediente contradictorio. Si está afiliado a un sindicato, deberá el empresario dar audiencia previa a los delegados sindicales. Hay distintos despidos. Hay un despido que es procedente, es decir, tiene razón el empresario de despedir al trabajador porque ha tenido algún incumplimiento. Improcedente, es decir, tiene razón el trabajador porque las causas que alega el empresario no quedan suficientemente acreditadas. Entonces, ¿qué hace el empresario? O indemniza al trabajador o le tiene que readmitir. Y después también hay un despido que es nulo. El despido nulo es por causa de lo que hemos venido viendo todo el rato: sexo, raza, religión. Está obligatoriamente obligado a contratarle de nuevo. Después, los convenios colectivos, voy a pasarles un poquito, ¿vale? Porque los convenios, entrad vosotros en vuestro propio convenio, ¿vale? Porque yo lo que quiero es ir ahora mismo, voy a dejarte compartir esto. No sé si me queréis hacer alguna pregunta. Quiero ir directamente a la parte de reforma laboral. Hay una pregunta aquí. Toño dice: creo que los participantes pertenecemos todos a asociaciones. ¿Por qué las asociaciones se nos considera como empresas cuando a diferencia de estas no tenemos ánimo de lucro? ¿No sería más... Oh, se me ha ido. Voy a hacerle más grande. ¿No sería más adecuado? A ver. No sería... me pierdo. ¿No sería más adecuado elaborar una regulación especial para las asociaciones? Me gustaría conocer tu opinión al respecto, no solo en cuanto a contratos, sino a todos los demás aspectos: laboral, fiscal, sindical. A ver, aunque las asociaciones no sois empresas, digamos que todos los contratos y las nóminas y todas están, incluso la contabilidad, están reguladas por la normativa estatal. Por ejemplo, la contabilidad por el Plan General Contable, la normativa que hemos visto de contratos a través de, o bien de la Constitución una parte y otra parte del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, aunque seáis sin ánimo de lucro, vosotros podéis contratar y vosotros podéis hacer facturas. Entonces, es lógico que estéis como si fueseis una empresa, aunque esa empresa lo que gana en un año se lo tiene que gastar en un año. Como decíamos, que tenéis que todo el dinero que ingreséis ese año, sobre todo el dinero que es de subvenciones, tenéis que volverlo a gastar. Y después Inmaroto dice: contrato mercantil es la relación contractual entre una asociación y su monitor de actividades que es profesional autónomo. Se podría entender como relación contractual entre una asociación y un monitor de actividades que es profesional autónomo. Se podría entender como relación contractual mercantil. En ese caso, el monitor recibe retribución mediante factura, con IVA y con retención. A ver, por experiencia propia, nosotros accedíamos a subvenciones de formación de tipo OFI, tipo FOD, y contratábamos personal que eran profesores que eran autónomos, y les contratábamos con contrato mercantil. Bueno, pues en una de estas inspecciones que tuvimos una exhibición de una parte de la contabilidad en concreto de ese curso, nos dijeron que no podíamos contratar autónomos con contrato mercantil, sino que teníamos que hacerle un contrato laboral para que tuviese vinculación a la empresa. Eso nos dijo la inspectora de trabajo. Entonces, yo de cara a las asociaciones, no sé si un contrato mercantil es suficiente o no. Es totalmente correcto porque el contrato mercantil está completamente regulado y se puede hacer, pero si vais a acceder a subvenciones igual tenéis algún problema. Y de cara al inspector de trabajo, a nosotros nos lo dijeron en una empresa de formación. ¿Vale? Ya sé que el contratado que sea autónomo va a hacer factura, va a tener IVA, va a tener retención. Si no te dicen lo contrario, y si no, pues es esperar a tener una inspección o una exhibición de una parte de todos los contratos que tengas y que te lo digan, porque siempre dan aviso, no automáticamente denuncian.
¿vale? Te avisan y te dicen a partir de ahora esto es lo que queremos, ¿vale? Pero si puedes hacerle un contrato laboral, muchísimo mejor. ¿Alguna pregunta más? No. Pues vamos, lo que queda de tiempo, que quedan unos 20 minutos. Toño dice, los contables dicen que hay un plan contable específico para las entidades sin fines lucrativos. ¿Por qué no hay normas laborales específicas para las asociaciones? A ver, las asociaciones, yo he estado también en una asociación, en un AMPA en concreto, y nosotros el plan general contable que llevábamos era muy similar al plan general contable que está estipulado. Sí que es cierto que es muchísimo más sencillo y que no te exige tanto, pero es muy similar la forma de hacer asientos y todo. Y dice Blanca, ¿es obligatorio pagar las nóminas por banco a los monitores? No es obligatorio pagar la nómina por banco, puedes pagarla y que te firme un recibí. Pero sí que es verdad que si puedes hacerlo a través de banco, ya sea un Bizum, ya sea una transferencia, ¿vale? Es muchísimo mejor porque a lo mejor un recibí es un papel y le pierdes, o si le escaneas puedes perder esa información, mientras que la documentación de un banco la puedes recuperar hasta 5 años. Incluso, no sé, a lo mejor es posible que se pueda recuperar más tiempo. Entonces, es como cuando haces una compra en un edificio, por ejemplo, en Zara, ¿no? Vas a hacer la compra y haces la compra por tarjeta y esa tarjeta te queda ahí grabado lo que has comprado, mientras que si lo haces con efectivo y pierdes el ticket, no, después no puedes reclamar. Y dice Blanca, es que cobran, si te hacen un Bizum, te cobran por tener la cuenta, quieres decir, que cobran por tener la cuenta en el banco. Ya, claro. Pues sería cuestión de negociar la cuenta que menos te cobren, o bien hacerlo, claro, por Bizum sería de forma particular. Pues entonces, si lo quieres hacer hasta 600 euros, puedes hacer el pago en metálico, superior a 600 euros no lo puedes hacer. Entonces, si es inferior, tienes que llevar un registro, es decir, un recibí, y guarda la documentación del recibí en varios sitios, escaneado con varias copias de seguridad por si acaso el día de mañana te hace falta. ¿Vale? Porque sabéis que Hacienda, la documentación te lo puede pedir durante 4 años, pero es obligatorio guardarlo durante 6. ¿Vale? Entonces, por lo que pueda suceder con Hacienda, o de forma telemática, es decir, que lo guardes en el ordenador, o bien de forma en papel, te lo puede pedir. Si no me preguntáis más cosas, de todas formas, si se os ocurre algo nuevo, pues se lo podéis decir a través de Actúa, y me irán mandando durante todo el tiempo, me van mandando las preguntas que vais haciendo, y el viernes os las resuelvo. El viernes tenemos facturación y facturación electrónica. Me parece que la facturación electrónica os puede resultar muy interesante porque ha cambiado algo, es bastante complicado hasta que le coges un poco el truco, ¿vale? Y es que ahora mismo la administración está funcionando a través de facturación electrónica. Víctor dice, por ejemplo, cuando en un contrato de trabajo indefinido a tiempo completo se marca un periodo de prueba de X meses, al finalizar esos meses se tiene que hacer otro contrato. No, no, Víctor, está estipulado dentro del propio contrato. Lo que sí, que durante esos 2 meses o 6 meses del periodo de prueba, tanto el empresario como el trabajador pueden decir que finalizan el contrato sin que tenga ningún tipo de penalización por ninguna parte, ¿vale? Durante los meses de prueba. Pero lo pone en el mismo contrato, tiene 2 meses de prueba y continúa. El contrato continúa, es el mismo. Bueno, en cuanto a la reforma laboral, un cuarto de hora nos queda. Vamos a ver, más chat. Víctor dice, por ejemplo,
Y pones pasados unos meses, entonces se da como efectivo. Sí, pasado el periodo de prueba es como que está, como que fuese un contrato, como que ya hubieses hecho la prueba. Es un contrato ya indefinido a tiempo completo. No tienes que volver a firmar otro contrato, ese mismo contrato, y la antigüedad es desde el primer día. Aunque hayas estado en periodo de prueba, te cuenta como antigüedad. ¿Vale? Bueno, os decía que hay una serie de cambios. Estos cambios les he sacado de esta página web, ¿vale? Que os la he puesto en el chat de la reforma laboral. ¿Vale? Os lo he puesto en el chat y habla un poco de los contratos temporales y de todas las modificaciones que hay. Os voy leyendo alguna cosilla, ¿vale? Y cuando sea la hora, pues si tenéis alguna duda más, el viernes, si termino pronto la facturación, pues continúo con esto. Y si no, pues está el boletín para poder acceder a él. Los contratos temporales, dice, desaparece el contrato por obra y servicio, ¿vale? Que hemos estado explicando antes, y se redefine el contrato por circunstancias de la producción, por ejemplo, por esa temporada de rebajas o porque tengo que hacer más pastas, o bien, por ejemplo, FASA utiliza muchísimo este tipo de contrato de circunstancias de la producción porque tiene que terminar un coche en un plazo determinado, y para sustitución del trabajador, que es la antigua, lo que antes se llamaba antigua interinidad. Se endurecen mucho las sanciones por contratación temporal fraudulenta, que se impondrán por cada empleado. ¿Vale? Después, los contratos formativos, que hemos estado hablando de ellos también, dice, se rediseñan los contratos formativos. Así, se regula así el contrato de formación en alternancia para compatibilizar la vida laboral con otros procesos formativos. Aparece el contrato este, es decir, que tú estás trabajando, por ejemplo, de administrativo en una empresa, pero quieres estudiar en la universidad, por ejemplo, para ser enfermera, que no tiene nada que ver con tu empresa. Pues entonces se hace un contrato de formación en alternancia, que sería de esto. Y el contrato destinado a adquirir una práctica profesional adecuada a los niveles de estudios, con una duración máxima de 1 año. Aparecen nuevos contratos. El contrato de fijos discontinuos que hemos dicho, por ejemplo, que era el caso de Traxa, pues se potencia esta figura frente a los temporales. Es decir, prefieren que hagas, ayer comentaba Antonio también en una de estas preguntas, que qué podía hacer si que tenía que estar contratando directamente a una persona para que sustituyese las vacaciones. Pues esta es otra opción, hacerle fijo discontinuo, pero me comentabas que no querías hacer fijos. Dice, se puede concertar para la realización de trabajos aquellos estacionales o vinculados a actividades de temporada, para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza, pero que siendo intermitentes tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Esto sería si, por ejemplo, siempre quieres contratar el periodo de verano. Pueden utilizarse para la ejecución de contratas que, siendo previsibles, sean parte de la actividad ordinaria. ¿Qué pasa con los ERTEs? Que hemos estado todos de ERTEs a temporadas. Bueno, pues el ERTE también está regulado aquí, en esta normativa. ERTE y mecanismo red. Dice, inspirándote en la reciente normativa COVID-19, se modifica la regulación de los ERTE, especialmente los de fuerza mayor, y se crea el llamado mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo con 2 modalidades: cíclica, la que tiene una serie de ciclos, y la sectorial. Deben activarse por el Consejo de Ministros para permitir la reducción de jornada o suspensión de contratos. Es decir, el ERTE no se puede pedir y ya está, hay que pedir y esperar, y los mecanismos red hay que pedirle y esperar a que el organismo te autorice, como los ERES, como todo. Pues en este caso los ERTES, que es la novedad que empezó en 2020 y ha ido como un poco a escalones hasta que ahora ya tiene una regularización. Dice, incluyendo un fondo para la finalización de prestaciones y exenciones de seguridad social y costes de formación. Tiene exenciones la empresa de pago de la seguridad social mientras el empleado está en ERTE, y los costes de formación también. También la negociación colectiva y los convenios colectivos, también que es lo que he pasado un poco rapidito antes,
También tiene su punto aquí en la reforma laboral y dice: se mantiene la prioridad aplicativa del convenio empresarial respecto a los convenios por sectores. Es decir, prima lo superior, dice, la prioridad del convenio de empresa es mejor que el convenio sectorial. El convenio que tiene el sector de la construcción, el sector de transporte, el sector de formación, salvo en lo relativo a la cuantía del salario. Se recupera la ultraactividad indefinida del convenio, denunciado y concluida la duración del mismo, sin que haya acuerdo o solución para un nuevo convenio. Es decir, tu empresa puede tener un convenio que sea mucho mejor que el del sector de formación. Entonces, prima lo que manda el convenio de tu empresa. El convenio de tu empresa, cuando firmas un convenio que sea diferente a lo que está estipulado por el Estado o por los grupos, ¿vale? O por los sindicatos, siempre tienes que solicitar que te autoricen, ¿vale? Hay que solicitar a las administraciones que te autoricen tu convenio. Es el caso, por ejemplo, de empresas grandes como puede ser FASA, Michelin, yo que sé, Aubasa. Todas estas empresas grandes hacen un convenio propio de la empresa y tienen que llevarlo para que se lo autorice, sobre todo el Ministerio de Trabajo. Subcontratación de servicios. Dice: el convenio colectivo de aplicación para las empresas que hacen contratas y subcontratas será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata, con independencia del objeto social y forma jurídica. Es decir, los convenios colectivos son los que van a mandar las contratas y las subcontratas de servicios, salvo que exista un convenio sectorial aplicable. El convenio de empresa solo puede aplicarse por la contratista o subcontratista si determina mejores condiciones. Siempre que se determine mejores condiciones que lo que marca el convenio sectorial o el convenio global, se cogen esas mejores condiciones. Y después hay una serie de claves que están recogidas aquí en el artículo, por ejemplo, en el nuevo artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que desaparecen los contratos temporales tal y como los conocíamos hasta ahora, que son los de obra y servicio, los de interinidad y los eventuales. A partir de ahora se puede distinguir entre dos grandes tipos de contratación temporal. O hacemos un contrato por circunstancias de la producción o contratos por sustitución, ¿vale? Pero ya no sería ni por obra ni por interinidad. Contrato de sustitución es el contrato temporal que hacemos, ¿vale? Pero tenemos que decir, por ejemplo, a quién estamos sustituyendo o por qué, o el tiempo por el que estamos haciendo. Siempre fecha de inicio, fecha de fin. Se impone como requisito legal expresar la causa de temporalidad, es decir, si yo estoy contratada temporalmente para hacer las labores que hace la persona a la que sustituyo por maternidad, por enfermedad. El contrato temporal por circunstancias de la producción puede tener dos causas. La primera causa, ¿por qué? Porque puedo contratar por incremento ocasional e imprevisible de oscilaciones hasta 6 meses. Imaginaros que está en el periodo de rebajas. Bueno, pues incremento ocasional, ¿vale? Porque tengo que terminar de hacer esas piezas del coche. Incremento ocasional. Por oscilaciones del mercado también. 6 meses, dice como máximo hasta 1 año, si así lo amplía el convenio del sector. Se incluye entre las oscilaciones de actividad que deriven las vacaciones anuales. Otra causa de cambio son las situaciones de circunstancias de la producción, situaciones ocasionales previsibles que tengan una duración reducida, que en este caso va a ser como mucho de 90 días. Y dice: se excluye como causa de temporalidad el contrato por circunstancias de la producción en el marco de contratas, subcontratas, todas estas. Y después se nos está terminando el tiempo, entonces quiero que habléis un poco. Esto ya os he dicho dónde lo podéis encontrar. No sé si tengo aquí. Bueno, pues sobre todo si miráis en esa página web que os he puesto, que sería esta, que la tenéis en el chat, pues podéis acceder a toda esta reforma laboral. Y si no, pues al boletín. Ponéis en internet reforma laboral 2021 o 2022 y ya podéis acceder a ella.
Me dice Víctor, un autónomo, vale, un autónomo o empresa contrata los servicios de la gestoría o subcontrata. Un autónomo contrata los servicios de la gestoría. ¿Qué diferencia habría? Yo creo que es un contrato. Es un contrato entre un autónomo y unos servicios profesionales. Haces un contrato y después puedes meter como gasto los gastos de la asesoría como servicios profesionales, como si contratases, por ejemplo, un abogado. Bueno, no sé si tenéis alguna duda más que queráis preguntarme. No sé qué os ha parecido. Ahora quiero escucharos un poco, que estaba hablando yo. Víctor, ¿te he resuelto el problema? Isaías, cuéntame. Bueno, en principio, darte la enhorabuena una vez más, Begoña. ¿Por qué? Porque te estás dirigiendo a un grupo tan heterogéneo, que es un poco complicado, ¿no? En segundo lugar, yo lo siento de verdad por mis compañeros, pero es que no me puedo callar. Si todos nosotros pertenecemos a una asociación cualquiera que sea y no plantamos la cara, pues no podemos adivinar por Pedro, Juana, Antonia, David, etcétera, etcétera, no podemos adivinar de qué asociación se trata. No podré dirigirme a ella si tengo alguna necesidad en el futuro o que ellos se dirijan a la mía. Vale, pues Yo entonces, no si lo quieres, digo, aunque a lo mejor el tono de voz mío parezca un poco tal, no lo digo con ningún ánimo de enfado ni naranjas de la China, sino que, como en otras ocasiones, a mí me hubiera gustado ver las caras de las diferentes representantes de otras asociaciones u empresas, porque yo puedo comprar, o también puedo decirles que vengan a la mía. bueno, ¿No? Isaías, pues Si entonces no veo... Isaías, lo que vamos a proponer es que en el tiempo que nos queda, en el chat, si el que quiera poner, pues pone Víctor Vargas, pues pone soy de la asociación esta, y todo lo que se ponga en mensajes globales, como estamos haciendo ahora mismo, va a quedar ahí grabado y cuando tengáis la grabación vais a poder contactar con ellos, ¿vale? Entonces al que le parezca, pues que lo vaya poniendo en el chat. Pues muy bien, muchas gracias. Vale, Dejo la palabra gracias. para otros. Gracias. Voy a contestar a la última pregunta, que es la de Toño. Dice, si para sustituir las vacaciones de verano hacemos fijos discontinuos, ¿estarían obligados a acudir al llamamiento para hacer este trabajo de un solo mes? Sí. Si haces fijos discontinuos, tienes que decir el mes en el que les vas a contratar, pues siempre agosto, siempre julio, como hacen las empresas, muchas empresas que dependen del Estado, que contratan, por ejemplo, de mayo a octubre, de mayo a noviembre, ¿vale? Entonces sí que tendrías que decir a quiénes van a sustituir. Haces un contrato de fijo discontinuo y dices las vacaciones de verano, julio, agosto y septiembre. Y tendría que ser todos esos meses durante todos los años que dure el contrato. ¿Vale? Bueno, todas las dudas que tengáis, todo lo que queráis poner en el chat, ¿vale? Lo vais poniendo, que nos quedan aquí 3 minutillos. Uy, he minimizado esto. ¿Vale? Nos quedan aquí 3 minutillos, entonces poned lo que queráis y lo que no, pues el viernes todas las dudas que tenemos, ¿vale? Víctor dice, dudas aclaradas. Begoña, gracias, un gran trabajo, muchas gracias y una gran clase. Gracias. Pilar de Donantes de Sangre, ahí tenemos. Jesús Martínez, secretario de Asociación Nacional de Amputados de ANDADE. Blanca, cuéntame. Hola, buenas tardes, Begoña. Muy bien, me ha encantado tu ponencia. Y Isaías, Blanca de la Asociación Barrio Girón. Nada Creo que habéis más. coincidido, Blanca, en otra reunión que hemos Sí, tenido con sí, Isaías. totalmente. Sí, me Muchas parecía que eras tú, pero gracias. no te tenía localizada. Muy Sí, bien. soy yo. Toño, Antonio Olmedo Delicado, ¿de qué empresa, Toño? ¿De qué asociación? Carmen Carballido, de Tejiendo Vida, que creo que a lo mejor también hemos coincidido en alguna.
De todas formas, el viernes estoy con vosotros. Al que se le haya olvidado hoy poner la asociación o quiera ponerla, ya sabéis, también se lo podéis mandar todo a través de Actuba y Actuba hace una relación, ¿vale? Que si lo ponéis es porque dais vuestra autorización, ¿vale? Por la Ley de Protección de Datos y todo. Pertenezco a, bueno, después aquí tenéis un montón de AMPAs de instituto, tenéis de todo. Un placer haber estado con vosotros otra vez. Espero que no haya hablado demasiado rápido, pero es un tema para abarcar una semana y lo he tenido que resumir en 2 horas. Responsable de Centro Cívico y Maroto, Isabel Maroto. Bueno, pues el viernes os vuelvo a ver. Encantada de veros de nuevo a muchos de vosotros y a los nuevos, pues encantada de conoceros. Jesús dice muy interesante como ayer, enhorabuena, pues enhorabuena a vosotros que me habéis aguantado durante 2 horas y muchos con cascos con la voz que tengo y que no callo de hablar. Educación de adultos, muy bien. Queremos más y yo también quiero más, Víctor. El viernes nos vemos, os espero a todos, ¿vale? El viernes os veo porque os va a interesar muchísimo la parte de facturación electrónica. Os voy a dar claves con un procedimiento que es el que utilizamos nosotros. Mañana tendréis clase, pero yo no la imparto. No sé qué temario tenéis vosotros. Yo solamente tengo lo de lunes, martes y viernes. ¿Vale? Gracias. Cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que necesitéis, pues a través de Actuba y yo el viernes estoy con vosotros de nuevo. Venga, un saludo. Adiós.